Hola, un gusto saludarles nuevamente. Como siempre vamos a tratar de hacer el video de la manera más sencilla, de tal manera que se nos pueda facilitar el entendimiento de esta parte de la física. La razón principal no es hacer ejercicios complicados, difíciles, complejos por ahora. La intención primordial es entender el concepto de tal manera que cuando se presenten ejercicios complicados, si cabe la expresión, usted sepa desenvolverse en base a las cuestiones elementales. Se facilitará cualquier situación que se nos presente. Para esta clase de ejercicios necesitamos, como siempre, conocimientos básicos de matemáticas. Por ejemplo, resolución de sistema de ecuaciones. Se lo utiliza generalmente aquí igualación por igualación o por reemplazo. También necesitamos conceptos elementales, no dominar, elementales de trigonometría. ¿De acuerdo? Siendo ese el caso, vamos a ver la primera ley de Newton, que se refiere a la estática. Por ejemplo, tenemos este ejercicio. El peso del bloque es de 50 kilogramos. Encontrar la tensión 1 y la tensión 2. ¿Sí? Vamos a entendernos. La primera ley de Newton, estática, dice que si todas las fuerzas en el eje X y en el eje Y son igual a 0, por lo tanto el sistema permanece estático. Obviamente es lo que se quiere, es lo que se desea en esta situación. No vamos a pensar, no vamos a desear que este bloque se esté tambaleando de un lado a otro y peor todavía movimientos circulares o cualquier otra situación. Para que esto no se mueva, permanezca quieto, sin movimiento, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y las sumatorias de fuerzas en Y también es igual a 0. De eso trata la primera ley de Newton, de eso trata la estática. Por ejemplo aquí, vamos a empezar por este lado. Olvídese que estamos en física por un momento. Vamos a ver trigonometría. Este es un rectángulo. Olvídese de la física, por favor. Vamos a decir que en verde tengo yo los 60 grados. Trazo una diagonal. Característica del rectángulo. Estos lados paralelos, estos lados paralelos. Ángulos entre paralelas. Por lo tanto, este ángulo de acá es igual a este por alternos internos. El seno de 60 grados es igual a cateto opuesto A sobre hipotenusa, A sobre C. Pero yo quiero, porque por X cosas yo necesito A. Entonces A es igual a C por el seno de 60 grados. El coseno de 60 grados mismo, igual. El coseno de 60 es cateto adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Vamos a suponer que yo necesito B. B sería C por el coseno de 60. Es un rectángulo, no es tensión, no es velocidad, no es nada. Pero vamos a suponer ahora que yo le cambio simplemente la nomenclatura. Yo le cambio la nomenclatura. Y le pongo una rayita, se me transforma en vector. Se me transforma en vector. Y estos vectores pueden ser tensión, velocidad, lo que usted quiera. Y vamos a suponer que esto es velocidad. Este es el componente de la velocidad en X.
Y este es el componente de la velocidad en Y. El mismo rectángulo de trigonometría. Pero ahora, como estamos en estática, vamos a suponer que este vector es la tensión. Y este es el componente de la tensión en X. Y este es el componente de la tensión en Y. El seno de 60 grados, este es igual a este, entonces sería aquí tensión en Y, cateto opuesto, sobre hipotenusa, que es la tensión. Si yo deseo tensión 2, pongámosle, para que ya siga tomando forma el ejercicio. Si yo necesito la tensión en 2, y aquí despejo, la tensión 2 en Y resulta que es igual a la tensión 2 por el seno del ángulo. Y la tensión 2 en Y es esto. El componente de este vector en Y. De simple trigonometría ya entramos a física. Ahora, el coseno de 60 grados es igual a cateto adyacente, tensión 2 en X, sobre hipotenusa, la tensión 2. Y resulta que la tensión 2 en X es igual a la tensión 2 por el coseno de 60 grados. Tensión 2 en X es igual, el coseno de 60 es 1/2, tensión 2. Acá, el seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, tensión 2. Lo mismo usted hará con velocidades cuando el movimiento lo requiera o cualquier parte de la física. Para ahorrarse un poco de tiempo, el tiempo es importante. En Y, lo que le acompaña es el seno. De memoria, siempre con Y, el componente en Y, seno. Y el componente en X, coseno. Siempre de memoria, para que no haga este proceso que le quita tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al ejercicio. Este sistema de acá se transforma en un sistema de tensiones, en un sistema de coordenadas. La tensión 2, a ver, vamos a hacer mi eje. El negro es mi eje. El punto 0, punto 0. La tensión 2. La tensión 2. Le transformo en vector. Ahora, el sentido del vector, el sentido de la flechita es importante. El sentido, para que exista tensión, siempre va a ir en contra de la gravedad. Es decir, este alambre, un cable, pongámosle, no un simple alambre, bueno, lo que sea, por gravedad se va hacia abajo, por gravedad. Pero la tensión se opone a la gravedad. Por lo tanto, la flecha, el sentido del vector es hacia arriba. Esto es muy importante para dibujar nuestro diagrama. Por lo tanto, el vector es hacia arriba. Si no le colocamos bien el sentido, sería hacia acá y se distorsionaría ya el ejercicio, la intención. Tensión 2, tensión 2. Y obviamente este vector tiene su componente en X, tiene su componente en Y. La tensión 1. Normalmente la gravedad se va para acá. Entonces la tensión, aquí está una pared que le soporta, por lo tanto el sentido del vector es hacia la izquierda, el sentido de la tensión. Y el peso hacia el centro de la Tierra, la gravedad. Está armado nuestro esquema en coordenadas de este ejercicio.
Esto es la resolución de este examen y lo vamos a hacer. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 para que este movimiento, para que este diagrama, este ejercicio no se mueva, permanezca estático. Por lo tanto, los componentes en X, aquí nos da el ángulo. Por lo visto, en trigonometría, resulta, si es que usted desea, este ángulo de 60 grados también es acá, por alternos internos, o simplemente con este ángulo igual usted trabaja. El seno de 60 es cateto opuesto T2y sobre hipotenusa, o con este, cateto opuesto sobre hipotenusa. Paralelas, paralelas, por lo dicho allá. Por lo tanto, la tensión 2 tiene un valor. Tensión 2. ¿Sí? ¿Dónde estamos en la tensión 2 en X? Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, entonces, hacia la derecha positivo, tenemos la tensión 2 en X, hacia la izquierda negativo, menos la tensión 1 es igual a 0. Por lo tanto, la tensión 2 en X es igual a la tensión 1. Y aquí viene el sistema de ecuaciones básico. Reemplazo. Acá tengo que la tensión 2 en X es igual a 1/2 de tensión 2. Reemplazo en la ecuación 2. 1/2 de tensión 2 es igual a la tensión 1. ¿Sí? Ahora, vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Todavía no esto, ¿sí? Todavía no esto. Solamente hasta aquí tenemos la fórmula. Solamente hasta aquí. Me adelanté por efecto de tiempo a realizar. Al diagrama. Arriba positivo, abajo negativo. Tensión 2 en Y menos el peso es igual a 0. Entonces la tensión 2 en Y es igual al peso. Pero resulta que la tensión 2 en Y es igual a raíz de 3 sobre 2 tensión 2. Reemplazo en 1. Esto ya es un número. La tensión 2 es igual a 2 por 50 sobre raíz de 3. La tensión 2 reemplazo en la ecuación 2. Y ahora tengo la tensión 1 expresada. Y si usted quiere calculadora, esto. Ha conseguido la respuesta. Ahora ya tengo la tensión 1. Puedo reemplazar, no, ya tengo la tensión 2, ya tengo la tensión 1. Resuelto el ejercicio. Esta forma será en expresión y esto si usted desea la calculadora. En más de una vez le dicen no utilice calculadora. Entonces usted debe recordar los valores característicos de ciertos ángulos. Resuelto este ejercicio. Vamos a ver un poco cómo sería otro, imaginándonos el supuesto. Como vuelvo y repito, la intención es entender cómo funcionaría un sistema para que sea estático. Por ejemplo, tengo de esta manera, tengo de esta manera, tengo de esta manera y tengo de esta manera. Aquí está un bloque menos pesado, acá está un bloque más pesado. Por ejemplo, nada más. Aquí tengo un punto A, un punto B y un punto C. Usted deberá armar 3 sistemas, por decir algo. Aquí estará el punto A, aquí el B y aquí el C. ¿Sí? En el punto A
usted va a tener su eje. Obviamente tiene que dar algún dato, como son los ángulos. Aquí, en el punto A, tenemos una tensión. ¿Dónde va a formarse la tensión? Contrario a la gravedad. Pero resulta que este sigue el vector con su dirección. Entonces, este ángulo con este, por opuestos por el vértice. Entonces en A tendríamos este. Recuerde usted, puede seguir y debe seguir el vector hasta donde usted se acomode. El ángulo B, otra tensión. La gravedad para abajo, pero el sistema del vector acá. Entonces usted va a tener acá que es el mismo. Por eso es que a veces no se entiende. Si el vector es aquí abajo, ¿por qué le pone para acá arriba? Cojo el mismo sentido del vector. Porque el vector puede irse hasta casi el infinito, ¿no? Entonces este va a ser el otro vector. Estamos en este. ¿En cuál estamos? Estamos en este. Y ahora este. El peso. Al igual va para abajo. Este es acá. Entonces este es el 1, 1. 2, 2, 3, 3. El A, lo mismo con el B, lo mismo con el C, y luego sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Este más este igual a 0. Luego, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y igual a 0. Y encontrará la tensión 1, la tensión 2, lo que le soliciten, lo que le pidan. De esta manera, usted encontrará las soluciones a su ejercicio. El próximo video haremos otro ejercicio con respecto a esto. Como le comento, tal vez le digan sin calculadora. Seno, coseno, tangente de 30 grados, 45 grados y de 60. El seno de 30, 1/2. El seno de 45 grados, raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? El seno de 60 grados, raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? La tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3. La tangente de 45 grados es 1 y la tangente de 60 es raíz de 3. Ojo con esto. Esta fila y esta fila casi se tiene que aprender de memoria. Esta fila no necesariamente. El seno y el coseno son complementarios. Complementarios suman 90 grados. Suplementarios suman 180 grados. El seno, coseno, básicamente son igual, solamente son desfasados. Es decir, son complementarios. El seno de 30 grados es igual al coseno de 60 grados. El coseno de 60 grados es igual al seno de 30 grados. ¿Por qué? Porque entre los dos suman 90 grados, por lo tanto el seno y el coseno son complementarios.
El coseno de 45 grados es igual al seno de 45 grados. Y usted ya tiene los valores de seno, coseno de 30, 45 y 60 grados para cuando le digan no utilice calculadora. Seno, coseno y tangente. Ojo con esto, por favor, que es muy importante. Y si es que usted quiere, interesante. Y también sirve para trigonometría, para identidades, para ecuaciones. Esto es el ángulo, esto es el ángulo. Esto es el seno y este es el coseno. Seno, su forma característica. Le comenté, vamos a hacer las líneas características. Cero grados, 90, 180, 270, 360. Los mismos ángulos para el coseno, pero el coseno es un seno desfasado 90 grados, siempre. Entonces, 90 grados con su mente. Tráigale el seno más acá y empieza aquí. El coseno. Al igual, 0, 90, 180, 270, 360, que son valores característicos. Obviamente no le van a pedir el seno de 38.5 grados, no. Sucede valores característicos del seno y coseno. La amplitud máxima es 1. La amplitud máxima es menos 1. La amplitud 1 y menos 1. Es por eso que usted en la calculadora, si usted aplasta seno de 2, ya no hay, porque lo máximo es 1. O seno de 1.5, error en la calculadora porque no existe. El coseno de menos 1.2, error. El coseno de 1.5, error. Máximo para el seno y coseno, 1 y menos 1. ¿Cómo funciona esto? Estamos en el seno. El seno de 1 es 0. El seno de 90 grados es 1. El seno de 180 grados es 0. Aquí tenemos 1 máximo, ¿no? Obviamente acá baja, 0. El seno de 200 grados, 270 grados es menos 1. El seno de 360 grados es 0. El coseno de 1 es, el coseno de 0 es 1. El coseno de 90 es 0. El coseno de 180 grados es menos 1. El coseno de 270 grados es 0. El coseno de 360 grados es 1. Es decir, obviamente debe haber un esfuerzo mental suyo de su parte. Debe recordar las formas de onda, los valores característicos y en su mente, por ejemplo, el seno de 270 grados. A ver, el seno está abajo, 270, menos 1. El seno de 270 grados es menos 1. El coseno de 90 grados. A ver, la forma de onda. El 90 está abajo. El coseno de 90 es 0. Puede usted comprobar en su calculadora. Recordando la forma de onda y los puntos característicos 0, 90, 180, 270,
usted ya tiene los valores característicos que se utiliza bastante por agilidad en ecuaciones trigonométricas, en trigonometría y principalmente para exámenes de ingreso donde a usted no le permiten utilizar calculadora. Un abrazo, hasta aquí el video de hoy. Saludos cordiales.